Muy buenos días para todos. Vamos entonces hoy a dar el inicio. Ya hemos empezado entonces el módulo del metabolismo de lípidos. Entonces hoy va a liderar la clase el profesor Luis Carlos Burgos. Buenos días, profe. Buenos días, Natalia, ¿qué tal? Bueno, entonces los micrófonos y las pantallas son suyos, profes. Adelante. Muchas gracias, Natalia. Buenos días. Entonces vamos a continuar, estamos en metabolismo de lípidos y hoy vamos a empezar a revisar un tema que se llama lipogénesis. Lipogénesis, como el nombre lo sugiere, tiene que ver con la síntesis de lípidos. Hoy particularmente vamos a revisar la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de triglicéridos, vamos a revisar entonces la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de triglicéridos. En un capítulo posterior vamos a revisar la síntesis de colesterol. Pero hoy vamos a iniciar es con la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos. Se oye mucho esa máquina, Natalia. Natalia. Está muy bien, profe. No, que si se oye mucho esa máquina que No, pusieron allá está afuera. perfecto. No se preocupe. Si veo que está molestando, yo le aviso, ¿vale? Ah, bueno, porque es que la conectaron justo a este momento, en este No se momento. preocupe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos, o sea, los ácidos grasos y posteriormente pues los triglicéridos, se sintetizan normalmente a partir de glucosa. Un exceso de glucosa en la dieta permite que el organismo, a partir de ese exceso de combustibles, sintetice ácidos grasos. Eventualmente las proteínas, o sea, las cadenas hidrocarbonadas de los aminoácidos, también pueden servir para fabricar lípidos. Pero normalmente el sustrato principal es la glucosa. La síntesis de ácidos grasos ocurre principalmente en el hígado, algo en el tejido adiposo, pero el principal sintetizador del organismo es el hepatocito. También, por ejemplo, en la glándula mamaria cuando está en lactación, pero normalmente es el hígado el mayor protagonista. Claro que hay muchos tejidos que tienen la capacidad de sintetizar triglicéridos, pero en una intensidad baja. El principal La principal síntesis de triglicéridos es el hepatocito. De ahí salen los triglicéridos y se reparten a través de las lipoproteínas, principalmente pues por el tejido adiposo. Bueno, la dependencia que hay entre glucosa y síntesis de lípidos permite hacer una afirmación que yo ya la he hecho varias veces. Nosotros podemos convertir glucosa en ácidos grasos, o sea, en lípidos. Pero no podemos hacer lo contrario. Nosotros no podemos convertir ácidos grasos en glucosa, pero sí podemos convertir glucosa en ácidos grasos. Esa dependencia es muy importante y tiene unas consecuencias culturales inclusive que me voy a atrever pues a manifestar antes de empezar el tema. A finales del siglo XX, o sea, hace más o menos 30 años, las grandes compañías, las multinacionales de la alimentación, sobre todo pues en Estados Unidos,
alimentaron un cuento mediático, inclusive sostenido por médicos muy eminentes, me imagino que pagándoles, no sé, de que el villano de la salud era el lípido. O sea que los lípidos eran los causantes de esa gran epidemia de obesidad que se ve en los países occidentales, principalmente en Estados Unidos. Entonces, todo el peso de la culpa se descargó en los lípidos y mientras tanto llenaban todos esos alimentos ultraprocesados de azúcar. Solamente ahora, en los últimos años, se ha replanteado el asunto como es de verdad. O sea, el villano no es el lípido, el villano es el azúcar. El azúcar que está escondido en los ultraprocesados que fabrican esas grandes compañías de la alimentación. Es que eso es impresionante, incluso alimentos que son salados, si uno revisa la etiqueta, le meten azúcar oculto. O sea, es impresionante cómo inundan todos los alimentos que se consumen diariamente con un exceso de azúcar. Hoy vamos a revisar precisamente eso, porque el exceso de azúcar es lo que favorece la obesidad y la epidemia de obesidad que tenemos en este momento, sobre todo pues en los países occidentales. Quería echar ese cuento primero porque me parece lamentable desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista cultural que se asocie la obesidad a un villano que no es. El Eh, villano es el azúcar. ¿Puedo participar ahí, profe? Claro, pues claro, Natalia. Bueno, me parece supremamente interesante, incluso casi tan importante como todo lo que va a explicar desde el punto de vista bioquímico, metabólico, enzimático y de sustratos. Porque realmente detrás de todo eso que se va a hacer bioquímicamente está lo que usted está mencionando. Y es que incluso hoy en día ya hay como un volcamiento, hay que esperar a ver qué nos dice la ciencia, pero justamente están volviendo a promover el uso de las diferentes grasas que se utilizaban tradicionalmente, pero bien procesadas y casi que de manera casera. Es decir, el aceite de coco, la mantequilla, el Ajá, aceite de cerdo, o sea, la ajá. grasa sacada por nosotros mismos del cerdo. Es decir, uno podría sacar esa grasita, guardarla y con eso ir cocinando. La de Correcto. res también, lo que pasa es que la de res tiene, el palataje es un poquito más fuerte, ¿cierto? Y, o sea, eso hay que decirlo con pinza, ¿cierto? Es decir, eh, a ver, yo creo que hay que partir de que hay que tener una homeostasis energética que está representada en los combustibles que estamos revisando. Está la Ajá. glucosa, están los lípidos y los aminoácidos. Ninguno de ellos, de manera eh, eh, no desorganizada, sino como en exceso, va a ser beneficioso para el organismo. Ahora, hay que tener en cuenta lo que dice el profesor, ¿cierto? Y es que la glucosa, que lo más macabro, porque disculpe, profe, que diga esa palabra, Ah, sí, porque es pero que es así es. casi macabro, porque Ajá. una de las razones por las que ya se sabe que le echan en la glucosa es uno, por el paletaje que da, pero porque ya la industria incluso sabe que es adictivo. Exacto. Entonces usted come un paquete de chitos, pero usted quiere comer más y más y más y más, Sí. ¿cierto? Es decir, lo mismo el umami, ¿cierto? O sea, el mono... eh, eh, ¿Cómo es? Los... ay, conservantes. Se me fue la palabra, pues. Pero los conservantes que le echan de sodio y potasio.
Ujú. Entonces, profe, yo creo que es muy importante para estos chicos que van a ser los futuros y nuevos médicos, porque además de todo esto que estamos diciendo, a ellos les va a tocar algo que a nosotros no nos tocó, pero que es una realidad, y es la medicina de precisión. Es decir, todo eso, y ahorita con todo eso, ya hay unos nuevos estudios sobre las redes sociales. Afortunadamente es que está empezando un nuevo fenómeno muy interesante porque la población o sea, ya se están aburriendo de tanto scroll, pasar y pasar. Ajá. Pero el problema es que está de una manera desmedida y descontrolada una cantidad de pócimas, recetas, dietas, ¿cierto? Y por eso va a ser tan importante lo que estos chicos sepan y más con el advenimiento de la medicina personalizada o de precisión. Es decir, Correcto. no podemos homogenizar. Por ejemplo, lo que vimos en el tema pasado, en el módulo pasado, que es carbohidratos. Una persona que tenga eh, antecedentes genéticos de una diabetes tipo 1 o tipo 2 va a tener que tener mayor restricción que una persona que no tiene antecedentes genéticos familiares y así sucesivamente. Ajá. Entonces, creo que es muy importante, profe, esta introducción. Yo le agradezco mucho que la haga porque yo soy promotora de eso. Y yo le voy a sumar una cosita, Sí, profe, la microbiota. exacto. Porque a partir de muchos, o sea, de muchos sustratos, de muchos alimentos, de ácidos grasos se puede hacer, por ejemplo, en los fermentados y eso se puede hacer butirato y una serie de compuestos que son muy beneficiosos para nosotros y son sustrato y que las bacterias pueden hacerlo. Así que hay que tener también en cuenta, o sea, porque no solamente la glucosa, sino también los excesos de cualquier alimento, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Entonces, pero si nosotros comemos adecuadamente, por ejemplo, una fibra, va a haber una homeostasis de la flora bacteriana, eh, em, porque es que cuando ya hablamos microbiota, hablamos como solo intestino grueso, no, también está en el intestino delgado. Y ahí tiene que haber una homeostasis. Y lo relaciono un poquito, por ejemplo, entonces como ahora no, que todo verde, que todo frutos, pero es que no es indiscriminadamente porque resulta que hay una cronobiología. ¿Qué quiere decir eso? Así como nosotros tenemos cronobiología para las hormonas, así son también la microbiota. Entonces no es lo mismo comerse una manzana o unas uvas o un mango por la mañana, por la tarde que por la noche, ¿cierto? Mejor dicho, casi que todas las frutas que son de alto contenido de azúcar, o sea, mango, banano, hay que hacerlos es en la mañana o en la tarde antes de la actividad física. Hasta el momento donde yo he leído, el único que se podría comer en la noche por la composición que tiene es el kiwi, el resto todos no. Pues qué pena, profe, ahí el ejemplo. No, está muy bien, me parece excelente su aporte. Listo, profe, adelante. Bueno, eso me parece importantísimo porque es que hay que desmontar ese mito de que son las grasas las que causan la obesidad, no, no son las grasas, es el azúcar. Eso está plenamente demostrado ya. Es para desmontar ese mito que yo empecé a decir la clase Natalia. Bueno, entonces, la Sí, glucosa señor. se convierte, Sí, señor. Lo que pasa es que como silencio el micrófono, pero sí, yo estoy aquí. la glucosa se convierte en lípidos, en triglicéridos, en ácidos grasos. ¿Cuál es la conexión realmente? La síntesis de ácidos grasos, como vamos a ver Profe, ahora, perdón. Qué sí, pena. No, pero es que hay que darle pero un énfasis mayúsculo, con diga, resaltador. diga, Eso que todos los médicos generales ayuden a educar a sus pacientes en eso. El azúcar se convierte en triglicéridos una vez se llenan los depósitos, se utiliza lo que se necesita, lo basal, no se bota, no se elimina.
se sí, convierte en triglicéridos. Eso es muy importante, profe. sí, Y ahí correcto, radica el comentario con el que usted inició. Qué pena, correcto, profe. correcto, no es que así es que hay que desmontar ese mito de que es la grasa la causante. No, es el azúcar el causante. Entonces, Y lo ¿cuál? mismo, Sí, diga, no, Natalia, todo eso no, es y lo mismo bienvenido. porque es que esta es como la introducción a los lípidos. Lo mismo el colesterol. O Exacto. sea, y el huevito, pobrecito, han condenado a los pobres huevitos. No, 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 ahí Ajá, hay una cantidad de mitos, pero impresionantes, profe. sí, correcto. Ese es otro mito, sí, que cuando lleguemos a colesterol tenemos que, Lo hablamos, sí, señor. tenemos que Adelante. desmontarlo también, sí, correcto. Sí, señor. Bueno, la conexión que existe es que la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citoplasma. Todas las enzimas que vamos a mencionar son citosólicas, pues citoplasmáticas. Y la síntesis solo requiere esta molécula, acetil-CoA. A partir de acetil-CoA se sintetizan todos los ácidos grasos que nosotros utilizamos normalmente. El acetil-CoA, como lo revisamos alguna vez cuando vimos carbohidratos, el acetil-CoA es una molécula que se produce a partir de la glucólisis. La glucólisis produce dos moléculas de piruvato. Este piruvato ingresa a la mitocondria y se convierte en dos moléculas de acetil-CoA que posteriormente ingresan al ciclo de Krebs. Eso es lo normal. Pero este acetil-CoA que se produce a partir de la glucosa está contenido en el interior de la mitocondria. Y como acabo de mencionar, la síntesis de ácidos grasos está aquí afuera, en el citosol, en el citoplasma. Entonces hay que sacar este acetil-CoA de la mitocondria y pasarlo al citoplasma. Entonces, ¿cómo se hace? Cuando hay un exceso de glucosa, se activa la glucólisis, el piruvato se convierte en acetil-CoA, se aumenta el acetil-CoA mitocondrial. Recuerden que el acetil-CoA se condensa con oxalacetato, pues el acetilo, para producir citrato. Entonces, cuando hay un exceso de citrato, ese exceso de citrato estimula la salida de citrato al citoplasma. Entonces, este citrato sale al citoplasma, sale al citosol, y en el citosol el citrato, a través de una enzima citosólica que se llama citrato liasa, se transforma de nuevo en acetil-CoA más oxalacetato. Y esto está ocurriendo en el citoplasma. Este acetil-CoA es el que se va a utilizar para la síntesis de ácidos grasos. Es este acetil-CoA. Entonces la conexión es esta. Cuando hay un exceso de glucosa, cuando aumenta el metabolismo de la glucosa, toda esta vía se incrementa, hay mucho citrato, el citrato sale al citosol y es el que provee el acetil-CoA para sintetizar los ácidos grasos. Esta es la conexión metabólica que existe entre el ingreso de glucosa y la síntesis de ácidos grasos. Eventualmente, como dije hace un rato, los aminoácidos que pueden ingresar al ciclo de Krebs eventualmente pueden proporcionar eh, las cadenas hidrocarbonadas para sintetizar también ácidos grasos. Pero en condiciones normales, la principal fuente de ácidos grasos es
el exceso de glucosa. Y esta es la conexión. Para fabricar los ácidos grasos. Un ácido graso, como todo el mundo lo recuerda, es una molécula supremamente reducida. Es la molécula más reducida, una de las moléculas más reducidas que tenemos en el metabolismo. O sea, es una molécula muy hidrogenada. Tienen una relación hidrógeno-carbono mucho mayor que 1. Es una molécula muy hidrogenada. Un ácido graso, por eso son tan buenos combustibles. Un gramo de ácido graso provee 9 kilocalorías, mientras un gramo de carbohidratos provee 4 kilocalorías. Esa diferencia radica en que son moléculas muy hidrogenadas. Y como vamos a ver alguna vez, las moléculas que son muy hidrogenadas son excelentes agentes reductores, o sea que ponen electrones con facilidad y se establece una reacción de transferencia de electrones con el oxígeno, y de ahí es que sacamos toda la energía para vivir, pues al menos nosotros los animales. O sea, es una molécula muy hidrogenada. En cambio, el acetilo, si nosotros consideramos el acetilo es una molécula parcialmente oxidada por este oxígeno que tiene aquí. Entonces hay que transformar. Para fabricar el ácido graso necesitamos varios acetilos, como vamos a revisar enseguida, y lo tenemos que convertir en una molécula muy hidrogenada, altamente reducida. O sea que tenemos, recuerden que un ácido graso pues tiene un extremo que es este, que normalmente está desprotonado, o sea, está como carboxilato. Y aquí tenemos una cadena hidrocarbonada larga de 12, 14, 16, 18 carbonos. Eso es lo que lo convierte en una molécula muy hidrogenada. Solamente tiene estos 2 oxígenos y el resto es una cadena hidrocarbonada. Por eso la relación Profe, perdón, hidrógeno-carbono. espere un momentico que... Diga. Por eso la relación hidrógeno-carbono está mal. Eso ahí no se está viendo la parte de arriba. Ah, ¿no? Como que se bajó. Si quiere le pone la rayita desde donde se ve. Desde aquí. Exacto, de ahí para abajo. Bueno, entonces está diciendo que un ácido graso solamente tiene 2 oxígenos y el resto es una cadena hidrocarbonada larga. Por eso la relación hidrógeno-carbono es tan elevada y por eso son excelentes combustibles. Entonces, para sintetizar ácidos grasos, se requiere un potencial reductor muy elevado. Ese potencial reductor elevado es proporcionado por el NADPH. El NADPH es la coenzima de óxido reducción que va a poner todos los hidrógenos que va a contener el ácido graso. Este NADPH, que es diferente al NADH que hemos revisado en otros contextos, el NADPH es una coenzima que funciona principalmente en reacciones anabólicas, como la que vamos a mencionar. En cambio, el NADH funciona en reacciones catabólicas, como por ejemplo la glucólisis, como por ejemplo el ciclo de Krebs, la beta oxidación, etc. Pero esta NADPH es para funciones anabólicas. Esta coenzima provee el potencial de reducción tan alto que se requiere para la síntesis de ácidos grasos. Normalmente el citoplasma es muy reducido porque tiene una relación NADPH-NADP muy alta. Eso es lo que favorece que se presente
esa síntesis de ácidos grasos en el citoplasma porque el potencial reductor es muy elevado. Entonces, esto provee los hidrógenos que van a servir para formar los ácidos grasos. Recuerden que el NADPH viene de la vía de las pentosas. La vía de las pentosas, que es una vía pues del metabolismo de carbohidratos, es la vía que provee el NADPH necesario para hacer esta síntesis. También existe un aporte secundario, que es una enzima que se llama enzima málica, que está en el citoplasma y que también provee algo de NADPH, pero la fuente principal es la vía de las pentosas. Por eso, cuando se está haciendo síntesis de lípidos, síntesis de ácidos grasos, la vía de las pentosas tiene que estar activa porque es la que proporciona el potencial reductor. La otra cosa que hay que mencionar antes de iniciar la vía es que esto es una vía cuesta arriba. Desde el punto de vista termodinámico, es una vía que consume energía, porque es una vía anabólica. Vamos a partir de unos precursores que son unas moléculas sueltas, 7, 8 moléculas sueltas, y se van a convertir en una sola molécula ordenada. O sea, es una vía que va a proveer orden a partir de desorden. Recuerde que alguna vez analizamos esa parte de la entropía. Entonces, como es una vía cuesta arriba, termodinámicamente hablando, es una vía que consume altas cantidades de energía en forma de ATP. La síntesis de ácidos grasos es muy costosa en términos energéticos porque es una vía cuesta arriba. Pues ahorita vamos a ver que tiene un alto consumo de ATP. Es una vía endergónica, o sea, cuesta arriba, por las características que tiene de ser una vía anabólica. Entonces se necesitan las dos cosas, un potencial reductor elevado, porque los productos que son los ácidos grasos van a estar mucho más reducidos que los reactivos. Y se necesita mucha energía porque es una vía cuesta arriba, anabólica, endergónica. Se necesitan esas dos cosas. Lo más importante es el acetil-CoA. Pero el acetil-CoA, que es la fuente primordial, el acetil-CoA se requiere, mejor dicho, se requieren dos sistemas enzimáticos. Para empezar de una vez con eso. Se requieren dos sistemas enzimáticos. Un sistema que es el sistema de la acetil-CoA carboxilasa y el sistema de la ácido graso sintasa. Se necesitan esos dos sistemas enzimáticos. El primer sistema de la acetil-CoA carboxilasa es una reacción primordial porque el acetilo, que aquí les pinté ahora, el acetil-CoA debe carboxilarse. Por eso se llama acetil-CoA carboxilasa. Porque cuando se carboxila el acetilo con bicarbonato, aquí se utiliza bicarbonato y aquí se utiliza ATP. Cuando el acetil-CoA se carboxila con bicarbonato y con ATP, con la utilización pues, de ATP, se forma esta sustancia. O sea, uno de estos hidrógenos se reemplaza por un grupo carboxilato.
uno de estos hidrógenos se reemplaza por un grupo carboxilato. Aquí teníamos CH3, entonces tenemos CH2 y este grupo. Este grupo entró como bicarbonato y el acetil-CoA quedó carboxilado de esta manera. Este compuesto de 3 carbonos se llama malonil-CoA. Y el malonil-CoA es una sustancia primordial durante la síntesis de ácidos grasos. Y ese malonil-CoA pues viene del acetil-CoA cuando es carboxilado con este bicarbonato. Entonces se produce esta sustancia que se llama malonil-CoA. Ahorita vamos a ver que el malonil-CoA es la molécula central durante la síntesis de ácidos grasos. Esta enzima es muy importante porque es el sitio de control, el sitio de regulación. La regulación de la síntesis de ácidos grasos se hace a este nivel. La enzima es una acetil-CoA carboxilasa. Recuerden que alguna vez mencionamos que las carboxilasas, todas las carboxilasas, necesitan biotina. O sea que aquí en esta reacción se necesita biotina. La vitamina pues biotina, que es la B7. Esta reacción es fundamental y en algunos sistemas la enzima necesita manganeso también. Pero la biotina es esencial para carboxilar el acetil-CoA y convertirlo en malonil-CoA. Este es el malonil-CoA. Este es el malonil-CoA. CH2, COO. Este es el carboxilato que entró. Esta es la forma en que se puede representar el malonil-CoA. Entonces, la síntesis de ácidos grasos necesita acetil-CoA. Solamente se necesita una molécula de acetil-CoA que actúa como cebadora del proceso para empezar el proceso y el resto se incorpora en forma de malonil-CoA. Durante la síntesis de los ácidos grasos se repiten cuatro etapas varias veces. 4 etapas se repiten varias veces. Esas 4 etapas, que las vamos a revisar enseguida, entonces, esas 4 etapas son las que permiten convertir unos compuestos parcialmente oxidados en unos compuestos reducidos. Y cada vez que se repiten esas 4 etapas, el ácido graso aumenta 2 carbonos. O sea que un ácido graso de 16 carbonos va a necesitar varias repeticiones, 8 repeticiones, 7 repeticiones para completar un ácido graso de 16 carbonos. Porque la síntesis de ácidos grasos termina en palmitato, o sea, en ácido palmítico o palmitato, pues que es la base conjugada. Hasta ahí termina la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué termina ahí? No sabemos exactamente. Pero la sintasa de ácidos grasos solo llega hasta 16 carbonos. Tenemos otros sistemas enzimáticos para alargar la cadena, para producir ácidos grasos de mayor número de carbonos e incluso para desaturar ácidos grasos y meterle dobles enlaces, porque durante la síntesis de ácidos grasos se produce ese ácido palmítico, que es un ácido de 16 carbonos totalmente saturado. Las insaturaciones se meten después en otro sistema enzimático. Entonces se necesita un acetilo
y siete malonatos para sintetizar un ácido palmítico. La sintasa de ácidos grasos es una molécula muy interesante. Es una cadena polipeptídica muy grande que contiene 7 actividades enzimáticas diferentes. Es como si tuviera 7 sitios catalíticos diferentes en la misma cadena polipeptídica. O sea, es una proteína multifuncional que contiene 7 actividades enzimáticas en una sola cadena polipeptídica. La enzima realmente funciona es como un dímero. Cada monómero de ese dímero tiene las 7 actividades enzimáticas. Pero cuando la enzima está activa, generalmente actúa como un dímero. O sea, es una enzima, es una multienzima compleja, muy compleja. Tiene 7 actividades enzimáticas diferentes. Entonces, para iniciar la síntesis, ya mencionamos que se requiere esa primera reacción de la acetil-CoA carboxilasa, que es lo que permite sintetizar el malonil-CoA. Entonces tenemos que tener malonil-CoA en el citoplasma y acetil-CoA, pero principalmente malonil-CoA. O sea que la acetil-CoA carboxilasa tiene que estar muy activa durante toda la síntesis de los ácidos grasos, porque es la que provee el malonil-CoA. ¿Qué se necesita? Ahí se necesitan dos sistemas, dos puntos de anclaje para hacer la síntesis. 2 puntos de anclaje que están ubicados en sitios diferentes dentro de la enzima, de la sintasa de ácidos grasos. 2 sitios de anclaje. Un sitio de anclaje contiene un grupo SH que es proporcionado por una cisteína. Una de las enzimas que hace parte de la sintasa de ácidos grasos es una sintasa. Esa sintasa tiene una cisteína particularmente ubicada que provee un grupo sulfidrilo. Entonces, este es un sitio donde vamos a tener la fijación. Lo voy a poner al revés así. Lo voy a poner así. El grupo SH de esa cisteína. Y por otro lado tenemos un grupo sulfidrilo proporcionado por una proteína que se llama ACP. La ACP es una proteína, esto tiene proteína transferidora de grupos acilo, la ACP. La ACP hace parte del conjunto pues, de la sintasa de ácidos grasos. Es una proteína. ¿Qué particularidad tiene la ACP? Que la ACP, a partir de una serina de la ACP, se cuelga una estructura que se llama fosfopanteteína. Esta fosfopanteteína termina en un grupo SH y está colgada pues prácticamente del ACP a partir de una serina. Se llama fosfopanteteína y termina en un grupo SH. Esta terminación es importante porque para fabricar fosfopanteteína se necesita una vitamina, el ácido pantoténico. Para fabricar esta cadena se requiere ácido pantoténico, o sea, una de las vitaminas hidrosoluble, ácido pantoténico. Y termina en un grupo SH.
Entonces, el ACP es el que provee el otro grupo SH que va a servir de anclaje ACP y va a proporcionar este grupo SH. Entonces se necesitan estos dos grupos. Una transferasa, que es una de las enzimas que participa pues en la cadena, una transferasa hace lo siguiente: transfiere una molécula de acetil-CoA y la pega de este sulfidrilo. Por eso se dice que este acetil-CoA inicial es un cebador. Este acetil-CoA inicial que va pegado de aquí, de esta cisteína, es el que se va a convertir posteriormente en el carbono 10, 15 y 16 del palmitato. Este primer acetil-CoA que vamos a utilizar como cebador. Y el ACP sirve para anclar el malonil-CoA. El malonil-CoA se une aquí. Este es el malonil-CoA. Malonil-CoA, que se acaba de sintetizar en la reacción de la acetil-CoA carboxilasa. Fíjense que son dos moléculas parecidas, solo que esta tiene un carbono más. De resto son parecidas. Este carboxilato fue el que entró como bicarbonato. Entonces, para empezar la síntesis de ácidos grasos, hay que empezar de esta manera. El ACP cargando el malonil-CoA y esta cisteína cargando el acetil-CoA. ¿Qué se hace después? Una transferasa, una de las enzimas es una transferasa, va a transferir esta molécula, la va a transferir en este punto. Y simultáneamente se va a liberar este carboxilato en forma de CO2. Cuando este carboxilato se elimina como CO2, entonces este resto se transfiere aquí y se coloca de esta manera. Esta es la forma inicial en que empezamos a fabricar el ácido graso. Se libera CO2. O sea, la transferasa, no manchas, no hay, no se puede sentar, pues ¿cómo se va a sentar ahí en el computador? Siéntese ahí, siéntese pues ahí. No se puede sentar en el computador, siéntese ahí. No, lo que quiere es que termine la clase y que se dediques a él. No, pues es que se sienten en el teclado, no se puede entrar en el teclado. Les fascina. Sí, porque es como es calientico, ¿no? Pero ahí no se puede sentar. Entonces, se elimina una molécula de CO2 y se condensa esta partícula con esta que teníamos aquí. Entonces se forma un compuesto de 4 carbonos unido al ACP. Y este sitio, entonces, se destapa este sitio. Vuelve a quedar como SH. Y se elimina el CO2. Una pregunta interesante es por qué cuando actúa la acetil-CoA carboxilasa se mete CO2 en la molécula y por qué en esta primera reacción se elimina CO2 de la molécula. La razón es termodinámica. Ese giro ahí
de meter CO2 y después sacar CO2, se mete CO2 utilizando ATP, o sea que la energía de la reacción se conserva cuando un grupo sulfidrilo une una molécula de acetil-CoA o de propionil-CoA. Estos enlaces se consideran enlaces de alta energía. O sea que esa aparente redundancia, meter CO2 para volver a sacar CO2, eso se hace con el fin de proporcionar el impulso termodinámico necesario para que se complete la reacción. Si no se hiciera así, no se podría completar la reacción. Entonces tenemos este compuesto de 4 carbonos. Y ya cuando tenemos este compuesto condensado en el ACP, vamos a repetir las 4 operaciones que les mencioné hace un rato. Fíjense que tenemos que, para convertir esto en un ácido graso de 4 carbonos, lo que tenemos que hacer es este grupo, este carbonilo que tenemos aquí, lo tenemos que transformar en CH2. Si este carbonilo lo transformamos en CH2, nos queda un ácido graso de 4 carbonos. Entonces, las 4 operaciones que se repiten, que se repiten pues a partir de las enzimas que componen la ATP sintasa, se repiten esas 4 operaciones. Voy a correr esto para acá para poder explicar cuáles son las 4 operaciones. ACP, entonces tenemos el azufre, tenemos este compuesto de 4 carbonos. Entonces, como les estaba diciendo, si nosotros reducimos este carbono y lo convertimos en CH2, la molécula queda convertida en un ácido graso de 4 carbonos. Y eso es lo que se hace. Lo primero que hay que hacer es una reducción. Una reducción. Aquí es donde participa la primera molécula de NADPH más H. NADPH más H. Y se hace una reducción. ¿Qué quiere decir eso? Que se meten 2 hidrógenos en este carbono. Entonces, este carbono queda convertido, ese carbono queda convertido en esta molécula. Esa molécula queda convertida en esta molécula. Se metieron 2 hidrógenos. Aquí están los 2 hidrógenos. Se pierde este enlace, este carboxilato se pierde, se convierte en un hidroxilo y aquí está el otro hidrógeno. Esta es la primera reducción. Una reductasa que hace parte de la enzima total, es la que hace esa primera reducción. O sea, reduce este carbonilo y lo convierte en un hidroxilo. Esa es la primera reducción. Posteriormente, ocurre una deshidratación. La siguiente reacción, catalizada por una deshidratasa, deshidrata esta molécula. Entonces va a quitar este grupo H de aquí y va a quitar uno de estos hidrógenos. O sea que va a eliminar una molécula de agua. Como no me da campo aquí para seguir, lo voy a expresar ahí directamente. Cuando se elimina una molécula de agua, entonces este OH desaparece, uno de estos hidrógenos desaparece y se forma este compuesto, o sea,
aparece un doble enlace Profe, qué pena carbono. que le interrumpa. ¿Puede subir un poquitico la cámara? Que es que el SH para arriba no lo estamos viendo. Pero un poquitico. No, no borre nada, sino que sube un poquitico como la cámara. ¿Cómo así que el SH para arriba? No se ve. O sea, subo. Sí. Eso ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos este compuesto. Cuando se hace la deshidratación, aparece este doble enlace. Y posteriormente se hace la segunda reducción. La segunda reducción, que también utiliza NADPH y que es catalizada por una reductasa, consiste en meter dos hidrógenos para eliminar este doble enlace. Entonces, cuando yo elimino este doble enlace y meto dos hidrógenos, me queda CH2, CH2. O sea que esa segunda reducción, entonces se hace una primera reducción, una deshidratación y una segunda reducción. Y como ven, ya tengo un ácido graso de 4 carbonos unido a la ACP, un ácido graso de 4 carbonos, o sea, tengo un butiril, entonces un butiril unido al ACP. Y de esa manera se completan las 4 operaciones. ¿Qué sigue después? Lo que sigue después es que una transferasa coge este grupo que se acabó de formar y lo transfiere a esta cisteína. Como esta cisteína estaba libre, porque ahorita gastamos el acetil-CoA, esta cisteína estaba libre, entonces aquí se transfiere este grupo. Una transferasa hace esto. Transfiere ese ácido graso de 4 carbonos y lo pega de esta cisteína. Cuando ocurre esa transferencia, entonces el ACP queda con el grupo SH desocupado, ¿cierto? Cuando la enzima pasa este segmento acá, el ACP queda con el SH desocupado. Y tenemos esta situación. ¿Qué sigue? Que entra otro malonil-CoA y se pega de aquí. Entonces vamos a entrar otro malonil-CoA, que es este que les había pintado ahorita. Entra otro malonil-CoA y entra al ACP. O sea, el malonil-CoA va a entrar es por el ACP. Todos los malonil-CoA que vamos a meter es a través del ACP. ¿Qué sigue? Se repite lo que hicimos anteriormente. Una transferasa coge este segmento de 4 carbonos, lo transfiere aquí, se elimina este carboxilato, se elimina como CO2. Y cuando ese carboxilato se elimina como CO2, entonces este segmento se transfiere aquí. Este segmento se transfiere aquí. Y queda este compuesto de 6 carbonos. Y se repite la misma operación. Este grupo, este carboxilato queda aquí, este carboxilo queda aquí. Se le repite la misma operación, o sea, se le hace una primera reducción con NADPH, se le hace una deshidratación y se le hace una segunda reducción.
Cuando repetimos esas 4 operaciones, este grupo queda convertido en CH2. Entonces, volvemos a repetir las 4 operaciones y ya tenemos un ácido graso de 6 carbonos. Un ácido graso de 6 carbonos. Y este grupo quedó desocupado porque transferimos este segmento allá. Entonces, este grupo quedó desocupado. Entonces, como este grupo está desocupado, vuelve y juega. Una transferasa coge este segmento de 6 carbonos y lo transfiere, lo traslada a este grupo SH. Entonces ponemos aquí este segmento de 6 carbonos, CH2, CH2, 1, 2, 3, 4, 5. Una transferasa coge este segmento de 6 carbonos y lo pasa para esta cisteína. Entonces, este ACP queda desocupado. Cuando este ACP queda desocupado, se mete otro malonil-CoA, se mete otro malonil-CoA acá, en este grupo. Y se repite la operación. Una transferasa coge este segmento de 6 carbonos, lo transfiere a este carbono, se elimina esto como CO2 y se repite la operación. Entonces, cada que se repite la operación, cada que se transfiere este segmento al ACP, hay que repetir los 4 pasos que les mencioné. Una primera reducción con NADPH, una deshidratación, una segunda reducción, y cada vez que se repite ese proceso, este carbonilo queda convertido en CH2. O sea que con cada repetición la cadena se va alargando 2 carbonos y se tiene que hacer la transferencia cada que se hace la síntesis de 2 carbonos nuevos. Hay que volver a transferir el segmento a esta cisteína para volver a entrar otro malonil-CoA. Eso quiere decir que cada vez que vamos a entrar 2 carbonos, esos 2 carbonos entran como malonil-CoA. Después se pierde el CO2 y de esa manera cada vez van entrando 2 carbonos. Por eso los ácidos grasos, la mayoría de los ácidos grasos son de número par de carbonos, porque cada que nosotros repetimos este ciclo, estamos metiendo 2 carbonos. Las 4 operaciones que se repiten son simplemente para reducir totalmente este carbonilo. Este carbonilo hay que reducirlo totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Reemplazar este oxígeno por un CH2. O sea que el único acetilo que se utiliza es el inicial. Cuando iniciamos el proceso, aquí teníamos un acetil-CoA. Ese es el único acetil-CoA que se requiere como cebador del proceso. Pero todos los otros carbonos que entran por el ACP y entran como malonil-CoA. Se elimina este CO2 y solamente quedan estos 2 carbonos. O sea que para sintetizar un palmitato, que es lo que se sintetiza al final, un ácido graso de 16 carbonos totalmente saturado, se necesita un acetilo de cebador y 7 malonil-CoA. 7 malonil-CoA. Y se eliminan 7 moléculas de CO2. Y se gastan 7 moléculas de ATP.
porque cada que se sintetiza un malonil-CoA, hay que gastar un ATP. Lo que vimos al principio, la reacción de la acetil-CoA carboxilasa utiliza ATP. O sea que necesitan 7 moléculas de ATP para sintetizar un palmitato. Y solamente se necesita una molécula de acetil-CoA, que es la que interviene como cebadora al principio. Esa molécula de acetil-CoA, como les dije hace un rato, va a corresponder al carbono 15 y 16 del palmitato. Todos los otros carbonos entran es como malonil-CoA. Por eso es que el papel de la acetil-CoA carboxilasa es fundamental, porque si no hay malonil-CoA, la síntesis no procede. Y por eso el control principal, la regulación principal que se hace de la síntesis de ácidos grasos es a través de esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa. Esta es la enzima clave para sintetizar los ácidos grasos en el citoplasma. Y este es el punto de control primario. La acetil-CoA carboxilasa es una de las enzimas reguladoras más controladas. Está controlada a 3 niveles. O sea, se utilizan 3 formas de control. Primero, es una enzima alostérica. Segundo, es una enzima que responde a modulación covalente. Y tercero, es una enzima que puede sufrir inducción-represión. O sea, las 3 formas de control enzimático más importantes en la célula las tiene esta enzima. Es una enzima alostérica, o sea que tiene efectores positivos y efectores negativos. Por ejemplo, el citrato. Cuando se acumulan los niveles de citrato, el citrato actúa como un efector positivo de la enzima. Entonces se estimula la enzima, la acetil-CoA carboxilasa se estimula con citrato. La lógica de eso es lo que acabamos de revisar al principio. Si hay mucho citrato, quiere decir que el sitio activo está muy activo, quiere decir que hay mucho acetil-CoA circulando, entonces hay que activar la síntesis. Esa es la lógica de eso. En cambio, los ácidos grasos de cadena larga, por ejemplo el palmitato, actúan como efectores alostéricos negativos. Efectores alostéricos negativos. La modulación covalente quiere decir que la enzima se puede fosforilar y defosforilar. La enzima, cuando está fosforilada, es inactiva. Esa es la forma en que actúan las moléculas, las hormonas que inhiben la síntesis de ácidos grasos. Por ejemplo, la adrenalina, el glucagón. Esas hormonas, como todo el mundo sabe, activan la adenilciclasa a nivel de la membrana. La adenilciclasa produce AMP cíclico. El AMP cíclico actúa sobre la proteinquinasa A, activa la proteinquinasa A, y la proteinquinasa A fosforila varias proteínas, una de ellas la acetil-CoA carboxilasa. Cuando la acetil-CoA carboxilasa está fosforilada en varios sitios, no en un solo sitio, en varios sitios, la molécula se vuelve inactiva. O sea que esa es una forma de control. En cambio, la insulina promueve la defosforilación a través de una fosfatasa, después de que se hace pues toda la señalización a partir del receptor de la insulina, se produce una fosfatasa
que defosforila la enzima y la activa. La enzima es activa en forma defosforilada. Y la inducción-represión quiere decir que esta enzima tiene un control a nivel genético, o sea, expresión genética, expresión génica de la enzima. El principal inductor, la molécula más importante para inducir la síntesis de la enzima es la misma insulina. La insulina actúa como un inductor de la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, este es el punto de control primario de la síntesis de ácidos grasos, la acetil-CoA carboxilasa. Una deficiencia de biotina, que es muy rara en la dieta, podía repercutir en esta síntesis de ácidos grasos. Cuando el palmitato se sintetiza, o sea, cuando se completan las 7 vueltas para sintetizar palmitato, por razones que no están claras, la lipasa de ácidos grasos suelta el compuesto, porque todos los intermediarios que hemos visto y que hemos revisado están unidos a la enzima a través de esos grupos sulfidrilos. Pero cuando se termina de sintetizar el palmitato, la enzima lo expulsa el palmitato. ¿Por qué exactamente? No se sabe, porque no puede continuar con ácidos grasos de cadena más larga. Entonces el palmitato se expulsa de la enzima. Nosotros tenemos en el retículo endoplásmico un sistema de alargamiento, o sea, un sistema de elongación de la cadena. Por eso los ácidos grasos, el palmitato pasa al retículo endoplásmico, donde sufre una elongación. La elongación le va agregando de a 2 carbonos. Por eso lo más común son ácidos grasos de cadena par. Eventualmente se puede agregar se puede formar un ácido graso de cadena impar, pero son una minoría. También tenemos un sistema microsomal de desaturación. O sea, es un sistema que mete los dobles enlaces en los ácidos grasos. Esas desaturasas que tenemos en el sistema microsomal tienen una restricción. Solamente desaturan hasta el carbono 9. No desaturan más del carbono 9. Por eso tenemos que ingerir ácidos grasos esenciales. El ácido linoleico y el ácido linolénico, el ácido araquidónico, todos tienen unas desaturaciones mayores por encima del carbono 9. Nosotros no tenemos desaturasas que desaturen por encima del carbono 9. Por eso tenemos ácidos grasos esenciales que deben entrar en la dieta. Entonces se fabrican pues todos los ácidos grasos que requiere el organismo, pero no se almacenan como ácidos grasos, se almacenan como triglicéridos. Los ácidos grasos libres actúan como detergentes, entonces la concentración que circula es mínima o casi nula. Cuando los ácidos grasos circulan por las sangres que están montados en la albúmina, porque un ácido graso libre puede actuar como un detergente y eso puede precipitar algunas alteraciones, inclusive a nivel cardíaco. Puede generar arritmias. Por eso los ácidos grasos, cuando se sintetizan, se ensamblan rápidamente y se convierten en triglicéridos. La síntesis de triglicéridos, que también ocurre ahí en el citoplasma, la síntesis de triglicéridos, o sea, sabemos que un Profe, triglicérido... Hola. importante mencionar que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Eso es muy importante. Los ácidos grasos que circulan por la sangre
no atraviesan la barrera hematoencefálica. Eso que dice la profesora es muy importante. ¿Por qué? Porque eso explica la razón que el sistema nervioso central, el cerebro, dependa casi exclusivamente de glucosa. El cerebro no puede utilizar ácidos grasos como combustible metabólico. Los otros órganos sí, el músculo, el hígado, el intestino, los enterocitos, las células renales, cualquier otro órgano, el corazón, utilizan glucosa, pero también utilizan ácidos grasos como combustibles. El cerebro no puede utilizar sino glucosa y en condiciones extremas puede utilizar cuerpos cetónicos, pero normalmente depende exclusivamente de la glucosa, por lo que acaba de anotar la profesora. Los ácidos grasos que circulan por la sangre no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Muy bien, Natalia. Ese aporte está muy interesante. Entonces, ¿cómo se hace la síntesis de triglicéridos? Recuerden que un triglicérido es un glicerol, o sea, un alcohol de 3 carbonos, un alcohol de 3 carbonos, que es este, un alcohol de 3 carbonos, y esterificado con ácidos grasos, 3 ácidos grasos. Cuando este glicerol se esterifica con 3 ácidos grasos, se produce un triglicérido. Pero la fuente original para sintetizar triglicéridos es el glicerol fosfato. El glicerol fosfato viene de la dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato es un intermediario de la glucólisis. La dihidroxiacetona fosfato se convierte en glicerol fosfato. Este es el glicerol fosfato. Este es el glicerol fosfato. Este glicerol fosfato, que viene de la dihidroxiacetona fosfato, es el sustrato original para sintetizar los triglicéridos. Lo que hay que hacer es esterificar estos 2 carbonos. Primero se esterifican estos 2 carbonos. Una aciltransferasa, que así se llama, una aciltransferasa transfiere los ácidos grasos recién sintetizados y los mete aquí. Esterifica este carbono, esterifica este carbono. Esto se conoce como ácido fítico, como ácido, bueno, como un ácido, se me Titánico. fue. Sí. Y tiene dos ácidos grasos esterificando. Para poder esterificar este tercer ácido graso hay que eliminar este grupo fosfato. Entonces se requiere una fosfatasa que elimina este ácido, este fosfato, y después una aciltransferasa mete el otro ácido graso. Y de esa manera es que se fabrican los triglicéridos. Esos triglicéridos son grasas neutras, no tienen carga en ninguna parte, son completamente insolubles en agua, es una forma de combustible prácticamente anhidro, se almacenan como gotas de triglicéridos ubicadas en el interior del adipocito. Estos triglicéridos se sintetizan principalmente en el hepatocito, como dije al principio,
El hepatocito es el sitio de mayor síntesis de triglicéridos, no es el tejido adiposo, es el hepatocito, y esos triglicéridos se ensamblan en las lipoproteínas, en los kilomicrones, se ensamblan en los kilomicrones, con las VLDL, circulan por la sangre y después con el concurso de la lipoproteína lipasa se liberan esos ácidos grasos, se incorporan al tejido adiposo y se resintetizan los triglicéridos y se almacenan en un estado anhidro, prácticamente anhidro, diferente al glucógeno, que es una forma de almacenamiento muy, con mucha agua. Aquí no, aquí prácticamente es una forma anhidra de almacenamiento. ¿Por qué es tan importante esta forma de almacenamiento? Porque ocupa muy poco espacio. Y cuando aparecieron los animales que tienen que moverse y desplazarse, la naturaleza se tuvo que inventar este tipo de combustible diferente al glucógeno, porque el glucógeno es una molécula muy polar y muy hidratada, o sea que ocupa mucho volumen. Nosotros almacenamos glucógeno, pero como una fuente de combustible rápida, de utilización rápida, pero de baja capacidad, que rápidamente se puede agotar. En cambio, el almacenamiento como triglicéridos prácticamente es ilimitado y puede servir para sostener el metabolismo energético por un periodo prolongado, pero es por esa característica de ser un combustible anhidro. Esos triglicéridos se almacenan en unas gotas de lípido que están rodeadas de unas proteínas que se llaman perilipinas. Hasta hace muy poco se consideraba que el almacenamiento de lípidos era un almacenamiento pasivo que no tenía ninguna importancia en el metabolismo celular. Pero lo que se ha descubierto últimamente es que esas gotas de lípidos están recubiertas de varias proteínas. Las que más se conocen son las perilipinas. Las perilipinas y otras proteínas que se han descubierto cuya función no está muy clara, evitan que en estado basal las lipasas empiecen a hidrolizar los triglicéridos. O sea, es un evento muy, muy regulado. El evento de la lipólisis, de cómo se utilizan los triglicéridos como fuente de ácidos grasos en una etapa pues, de ayuno o de alto ejercicio, es un evento muy regulado. Las perilipinas recubren la gota de lípido, evitan que las lipasas que están en el citoplasma accedan a la gota de lípido y puedan liberar los triglicéridos. Se necesita un estímulo particular, que es una fosforilación dependiente de enzima, de hormonas, por ejemplo, glucagón o adrenalina, promueven la fosforilación de las perilipinas y de esa manera se pueden arrimar las lipasas que se encargan de hidrolizar los triglicéridos y liberar los ácidos grasos a la sangre para montarlos en la albúmina. Esa gota de lípido no es una estructura pasiva, es una estructura que está continuamente remodelándose y no solamente se fabrica en el hígado, sino que prácticamente todas las células tienen la capacidad de mantener esas gotas de lípidos, así sea en una baja cantidad. O sea que es un metabolismo que apenas se está vislumbrando como una estructura muy dinámica dentro de la célula. Eso lo vamos a revisar en la próxima clase. O sea Profe, que y quería ahí como anotar una cosita para que va también pues con lo que va a continuar usted en la próxima clase. Es que cuando se promueve por exceso de grasas, bueno, hay otros factores pues que no vamos a hablar aquí, evolutivos y de especie y todo eso,
pero cuando se promueve la síntesis o la producción o la proliferación de adipocitos, esos adipocitos quedan ahí. No es que cuando uno rebaja los adipocitos desaparecen. Por eso es que, pues como un comentario muy frecuente es que de las personas que somos obesas, es que rápidamente bajamos unas, porque no es igual en todos. Se bajan de peso, ¿cierto? Cuando hacen una dieta y cuando hay un momento que por aquí tenemos una amiga que escuchó al profesor Burgos, entonces ella tiene que venir a clase. Entonces, cuando, cuando volvemos a, perdón, cuando volvemos a consumir, me desconcentró. Ya está buscando al profesor. Cuando consumimos entonces nuevamente exceso de carbohidratos o de lípidos, fácilmente, o sea, las células, los adipocitos ya están llenos, solo que están vacíos de lípidos. Eso es muy Entonces, importante. O sea, nosotros no los adipocitos, eliminamos adipocitos, no, simplemente se vuelven escasos de lípidos, pero ahí exacto. están. Y lo peor entonces es que a la siguiente, por eso uno cada vez se engorda más. Porque, ay, qué pena, ya está buscando ahí al profesor. Porque entonces, por un lado están los adipocitos que ya tenemos, pero por otro lado hay una regulación génica que está proliferando más adipocitos. Exacto, pero no desaparecen cuando uno pierde el peso, no Exactamente, desaparece, el número queda intacto, lo que pasa es que se vuelven a llenar rápidamente. exactamente, Por eso ganar peso otra vez es muy fácil. exacto, exacto. Sí. Y cosa contraria, que es muy interesante, pues no vamos a hablar en detalle en eso. ¿Qué sucede? Que eso sería pues para todo un tema en el adulto mayor o en personas que tienen algunas enfermedades metabólicas, ¿cierto? Por eso es que un adulto mayor o un anciano, ¿cierto? Como ya la proliferación celular no es tan fuerte, pues ya no está en sus óptimas condiciones, entonces, vea la alumna pues suya, profe, es la alumna mayor. Entonces, por eso es que un adulto mayor cuando se enferma, ¿cierto? Pierde, bueno, pierden la grasa, pero fácilmente no la vuelven a reponer y además de eso empiezan a hacer una autofagia muscular para compensar eso. Que eso pues ya Correcto, lo vemos cuando veamos proteínas. sí, Pero hay que correcto, pensar en la parte de lípidos. Por eso la mayoría de adultos mayores no son pues no son gorditos, sino que tienden a ser más bien caquéticos, muy delgados o caquéticos, sí, correcto, porque ya no correcto, tienen celular, es decir, genéticamente, es decir, la expresión génica se modula. sí, correcto, así es. Aquí tiene, profe, ahí está la alumna. Tan hermosa. Sí, Listo, profe. Natalia, ya terminé el tema. Bueno, muchas gracias a todos. A ver si aquí una de las alumnas me dejan parar el video. Voy a parar el video, profe. Listo, listo, Natalia.